Muy buenas noches tengan todos ustedes, es un gusto saludarlos nuevamente en su podcast de preferencia, Corazón Jurídico. Como siempre presentándoles temas de su mayor interés, el día de hoy veremos el tema hechos jurídicos, así que comencemos. Cotidianamente los individuos realizan actividades variadas y complejas como trabajar, estudiar, conducir, comprar, por mencionar algunas. De estas actividades, unas pueden ser más importantes que otras para el derecho por las consecuencias que implican efectuarlas. No produce las mismas consecuencias quedarse dormido por cansancio cuando se está estudiando que hacerlo cuando se conduce un vehículo por una avenida. Tampoco comprar alguna mercancía en el supermercado que vender una casa. Cuando utilizamos el término hecho, entendemos de manera general cualquier modificación del mundo exterior o vida común, como la caída de un árbol, conducir un automóvil, la lluvia, etc. En principio, los hechos no son ni jurídicos ni antijurídicos, son simplemente hechos. Para tenerlo más en claro, tenemos como concepto de hecho jurídico aquel que se define como el acontecimiento de la naturaleza o un hecho del hombre que no se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, pero no obstante, estas consecuencias se producen. El hecho es algo inesperado, como pudiera ser un rayo, un temblor o una tromba, mismos que pudieran no ocasionar algún resultado que afectara el ámbito jurídico y quedar solo en un susto o sobresalto. Sin embargo, pudiera suceder que estos hechos dañaran viviendas, construcciones o hasta costara vidas humanas. Si esto ocurriera, la vida jurídica se afectaría en virtud de que los bienes y la vida son tuteladas por el derecho, y en este caso tomarían la connotación de hechos jurídicos. El hecho jurídico se divide en dos: hechos jurídicos de la naturaleza, hechos jurídicos del hombre. Jurídicos de la naturaleza. Cuando se habla de acontecimiento de la naturaleza, nos referimos a los sucesos que se presentan independientemente de la voluntad del hombre. Esto es, son acontecimientos naturales que se dan por efecto o acción de la naturaleza, como temblores, huracanes, inundaciones, por mencionar algunos. Es lógico pensar que ninguna persona quisiera que se presentara un temblor o una inundación, que como ya mencionamos son acontecimientos que dependen de la propia naturaleza sin que intervenga la voluntad humana. En el hecho jurídico de la naturaleza se presentan dos ramas más, que serían de fuerza mayor y caso fortuito. Como fuerza mayor es el ímpetu de cosa mayor que se puede repeler, como podrían ser las inundaciones, temblores, tempestades. Es toda fuerza ante la cual los hombres se hallan totalmente impotentes para repeler, y aunque se pudiera predecir, es imposible evitar. Caso fortuito. El caso fortuito, siendo similar a la fuerza mayor, produce efectos jurídicos. Se usa para indicar que el daño se atribuye más a la suerte o a la fortuna que al hombre. Hechos jurídicos del hombre. Se denominan hechos jurídicos del hombre a cualquiera de las acciones ejecutadas por el ser humano sin la intención de producir consecuencias jurídicas, y no obstante, estas se producen. Hay hechos que el hombre realiza y pueden ocasionar consecuencias legales. Puede darse el caso inclusive de que tales hechos no solo sean deseadas dichas consecuencias jurídicas, sino tampoco el hecho sea deseado por su autor. Por ejemplo, un accidente de tránsito, delitos imprudenciales, por mencionar algunos. En ambos casos, el hecho se entiende como aquellas actividades en las que no hay posibilidad de que el individuo, de manera voluntaria, desee la realización o las consecuencias que generan los acontecimientos. Estos actos del hombre se convierten en hechos jurídicos por las consecuencias que conlleva su realización. Los hechos jurídicos del hombre existen tres ramas: voluntarios, involuntarios, contra la voluntad o al margen de la voluntad. En los voluntarios existen dos ramas más: lícitos y ilícitos. De los lícitos existen dos: gestión de negocios, pago de lo indebido. Los hechos jurídicos voluntarios son las actuaciones lícitas o ilícitas del hombre que producen consecuencias de derecho, aunque estas consecuencias no sean deseadas por su autor. Esto significa que el autor del hecho desea la realización del mismo, por ello es voluntario, pero no quiere las consecuencias jurídicas. Los hechos jurídicos voluntarios lícitos son los que el individuo realiza conforme a la ley, sin la intención de producir consecuencias jurídicas, no obstante que su acción sí genera consecuencias jurídicas. Por ejemplo,
En el caso de la figura jurídica gestión de negocios, que significa encargarse de los asuntos de otro sin estar obligado. Otro tipo de hecho jurídico voluntario lícito es el pago de lo indebido, consistente en que una persona recibe o se beneficia de algo que no se le debe o no le pertenece, es decir, recibe una cosa a la que no tiene derecho. Los hechos jurídicos voluntarios ilícitos son los hechos que atentan contra las leyes, independientemente de que el autor de los hechos no haya tenido la intención de ocasionar consecuencias jurídicas que como en el caso del delito de robo, es evidente que el autor del mismo desea la realización del hecho. Los hechos jurídicos involuntarios son aquellos en los cuales no se quiere realizar la conducta ni las consecuencias jurídicas. En estos casos encontramos a los delitos de tipo culposo, por ejemplo, un accidente por impericia o imprudencia al conducir vehículos. Existen autores que mencionan los hechos jurídicos contra la voluntad o al margen de la voluntad del individuo que los afecta.